Bien, amigos, tal y como les indiqué hace un ratito cuando todavía teníamos aquí a nuestro anterior invitado, se encuentra en este momento en directo aquí esta noche a don Miguel Guerra. Muy buenas noches, don Miguel. Hola, muy buenas noches. Don Miguel Guerra es sociólogo de profesión, pero hoy no está aquí porque no vamos a hablar de sociología. O sí, cualquier razón, sino porque don Miguel Guerra ha sido hasta hace muy poco tiempo consejero de la Radio Televisión Canaria, y al hilo de todas las informaciones que estamos conociendo en las últimas fechas, sobre las que yo interpreto como gravísimas irregularidades, pues de esto querría hablar yo con don Miguel Guerra esta noche. Claro, hemos conocido esta situación de hace poco para acá por las noticias que han salido últimamente en prensa, pero me dicen que en la Radio Televisión Canaria hay mucho que contar y no mucho bien, ¿no? En efecto, hay mucho que contar, no mucho bien, y especialmente en la última etapa de gestión del señor Willy García, colocado al frente del ente público hacia el final del año 2007, y ha habido otras etapas anteriores. Yo he tenido la suerte y bueno, y en ese sentido la posibilidad de conocer más a fondo el ente público, porque he participado en el ente público desde el año 2000 justo, 2001, y he coincidido en el ente con 4 directores generales: el señor Willy García actual, el anterior Daniel Cerdán, que colocó el presidente Adán Martín al frente del ente, Santiago González, que también lógicamente después fue director general de la Corporación de Televisión Española, nada menos, y Francisco Moreno, que fue el primer director. Y además de esos 4 directores generales del ente, he tenido posibilidad de estar en el ente y en la tarea como consejero de fiscalizar y controlar la gestión del ente público, con 3 presidentes del gobierno: Román Rodríguez, en esos 2 primeros años, 2001-2000 o 2002-2003, después el presidente Adán Martín, y 2 legislaturas, prácticamente 2, los 3 años de esta última, hasta que yo he renunciado. Y al hilo de lo que inicialmente planteabas en el inicio del programa, he renunciado en septiembre y he denunciado en esa renuncia por escrito los consejeros del ente público, los nombra el Parlamento de Canarias, y ante el Parlamento de Canarias hay que renunciar o dimitir, y en este caso concreto yo renuncio y señalo en un escrito documentado al Parlamento, denunciando además la situación del ente público de todos estos años, graves, especialmente muy graves, en la etapa del señor Guillermo García, y además al gobierno, porque no podemos olvidar que el ente público, la estructura del ente, tiene organizativamente 8 consejeros nombrados por el Parlamento y un director general que hace de secretario del Consejo de Administración, que lo nombra el gobierno. Y en este sentido, esta ha sido la situación. A mí me parece que don Francisco Moreno fue un buen director del ente, pero no es eso lo que quería decirle, porque al hilo de que usted acaba de decir, los consejeros los nombra el Parlamento. Cierto. Este Consejo de Administración está nombrado desde 2003. Correcto. Y lleva 2 prórrogas. Lleva 2 prórrogas. Yo puedo decir hasta septiembre, estábamos en funciones, porque la ley de la Radio y Televisión Canaria contempla que efectivamente al término de cada legislatura, al final de los 4 años, el Parlamento nombrará al nuevo Consejo de Administración, una vez se nombra el gobierno, y efectivamente cambia el Consejo. En el primer nombramiento, yo quiero decir esto porque bueno, es un dato que puede a lo largo de la conversación ser relevante. A mí, yo estando trabajando en la presidencia del gobierno con Román Rodríguez, en esa legislatura, en 1999-2003, el portavoz del gobierno al que van a nombrar en ese momento, que después es portavoz, Pedro Quevedo, era consejero del ente, y Román, yo era un técnico, era el jefe de servicio de la Oficina de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno. Y entonces, me dice Román Rodríguez: oye, Miguel, hay que decir, tú eres un profesional, va a haber unos cambios,
Pedro Quevedo es incompatible en su cargo como portavoz, yo te pediría que fuera yo. Mira, tengo un perfil más de carácter técnico, no, precisamente por tu conocimiento, por el ámbito de la comunicación, de la sociología, pues deberías estar en el Consejo, porque una de las tareas fundamentales es que eso sea un Consejo plural y que realmente la televisión pública sea un servicio público. Bien, por tanto, a mí se me propone, estando en esa legislatura, y obtengo 57 votos de los 60 del Parlamento en ese primer nombramiento, y en el segundo, en la etapa en el 2003, 56. Por tanto, porque se hace una propuesta colectiva y finalmente, bien. Y en el caso de los dos gobiernos del señor Paulino Rivero, no ha habido más nombramientos en funciones hasta la fecha, lo cual es una absoluta vergüenza democrática. Bien, vergüenza democrática, que no hay ilegalidad, o sí, porque me dicen además que incluso con ese consejo muchas veces no hay quórum, que hay votos delegados, que a veces incluso se delegan votos la gente de coalición, los consejeros de Coalición Canaria en el propio director general, que el propio director general puede estar asistiendo a votaciones dentro del consejo cuando se refieren a asuntos de él. ¿Esto es así? Esto, cuando decimos ha sido situaciones de ilegalidad en las que ha incurrido este director general, algunas de las que ha señalado correctamente, y lo cual no quiere decir que el Consejo no haya sido legal, porque está absolutamente legitimado, toda vez que la ley dice que mientras no se nombre otra vez por el Parlamento, estará en funciones. Por tanto, la legalidad y del funcionamiento del Consejo era total. Lo que ocurre es que el señor director general efectivamente hizo lo que no está escrito en los libros. Sí. En ese sentido, él es secretario del Consejo de Administración, pero no es consejero elegido legalmente por el Parlamento. El colegio legal de los consejeros lo elige el Parlamento, los 8, según la ley. Y entonces, ¿qué hacía el señor Willy García y qué hizo en muchas ocasiones? Pues los votos de los de los 3 consejeros de Coalición Canaria, sustituir, de hecho, en una votación absolutamente insólito, creo que fue en el mes de febrero de este año 2014, va y representa a los 3 consejeros del Parlamento, un señor que el secretario del Consejo, que no podía sustituirlo, y que además los asuntos de los que estábamos tratando competían a su gestión, cosa que tampoco podía hacer. Por tanto, estas son algunas de las muchas lindezas de la gestión del señor Willy García, muchas de las cuales también recogidas en el famoso informe de la Audiencia de Cuentas, sobre una gestión que cualquier persona sensata lee ese informe de la Audiencia de Cuentas, pues ahora aquí al final todo es judicializar la vida política, que si es delito, que si no sé qué. Nada, mire, de hecho la Audiencia de Cuentas con su criterio establece que el señor Willy García ha sido un gestor pésimo, no malo, pésimo, y que muchos de los elementos básicos que es basado en la ley de contratos del Estado, en el sector público, ¿cómo es posible que un señor, es decir, sea prácticamente el órgano unipersonal para decir que contrato a este sí y a este no? Y de esos barros, estos lodos recientes que estamos conociendo, en muchos de los contratos suscritos por el señor Willy García, y curiosamente concentrado en algunas concretas productoras, cosa que al final a algunos nos llamaba la atención, algunos denunciamos con insistencia por escrito en el Consejo de Administración, que es mi caso, ya fuese en la etapa en la que los consejeros de Coalición Canaria se apoyaban en los del PSOE, o en la etapa en los consejeros de Coalición Canaria y el Consejo finalmente estaba dominado por Coalición Canaria y PP. En todos esos casos, y ahí están las actas para demostrarlo, pues muchas de las situaciones que se plantearon fueron denunciadas por mí internamente en el Consejo. Vamos a ver una cosa. Me dicen que el Consejo de Administración no ha aprobado los presupuestos de 2012. ¿Es verdad? No es que aprobó, es que suspendió. Es que hay dos formas de ver esto. Lo explicamos, sí. Vamos a ver. Es obligación porque el modelo que tiene el ente público de Radiotelevisión Canaria y es un modelo, por decirlo, mixto, ¿no? Es decir, de alguna manera se nutre y se mantiene gracias a lo que es la subvención de fondo del gobierno, se aprueba, hay un anteproyecto de presupuesto. Esa es otra de las irregularidades. El anteproyecto de presupuesto que se aprobó el año pasado, ni siquiera lo vio el Consejo, y el de este año lo mismo.
Sí, porque bueno, esta es la manera... ¿Y quién aprueba ese anteproyecto? No, el gobierno después lo aprueba. Teóricamente el anteproyecto lo tiene que aprobar el Consejo. No lo aprobó. Es decir, el de este año lo lleva antes de ir al gobierno. Claro. Y este presupuesto que va a estar operativo en el año 2015 no lo ha visto el Consejo de Administración. Y algunos de los otros, con los votos en contra, cuestionando determinadas actuaciones, pues desde lo que es el plan de actividades de todos los años, la programación, en fin, un sinfín de cosas. Pues esta es la situación de permanente irregularidad en el funcionamiento y en la gestión, porque yo creo que hay algo básico. Yo creo que el señor Willy García no ha entendido lo que es una institución pública, una institución democrática que tiene que actuar con transparencia, que es un servicio público que lo están pagando todos los ciudadanos canarios, y que a la primera de cambio es que es insólito el comportamiento de este señor en el Consejo de Administración, y ya no digamos nada en la propia Comisión de Control en el Parlamento, que recordemos aquí, no solo que fuera llamado al orden, sino toda la junta de portavoces de todos los grupos, incluido al que se supone que apoya al señor Willy García de Coalición Canaria, amonestaron al señor Willy García diciendo: usted no puede venir a comportarse así. El viernes repite esa actuación, en una forma que cualquier persona sensata dice: bueno, este es un gestor público que tiene que rendir cuentas a los ciudadanos, al gobierno, al Parlamento, de dónde va el dinero, en qué se gasta, dónde están los programas. ¿Los produjeron ustedes? Sí, mírenlo, aquí están, se los presento a usted para que todos los ciudadanos conozcan que esto se ha hecho y que la gestión es nítida y transparente. Bueno, una de mis últimas actuaciones durante este año 2014 fue a ponerle por escrito y pedirle: por favor, díganos usted cuánto gana usted. ¿No sabe cuánto gana? No, yo no lo sabe nadie. ¿Cómo que no lo sabe? No, mire, el señor Hernández Bento, que usted sabe que en este momento es el subsecretario del Ministerio de Industria en Madrid, en el gobierno de España, sí, con el señor Soria, era el interventor general de la comunidad autónoma. Yo estos días son cosas que uno va anotando y se van registrando y se van conociendo públicamente. El señor Hernández Bento, cuando se le preguntan de estos contratos, de la actuación del señor García, dice que siendo él interventor y el señor Soria consejero de Economía y el señor Luis Soria consejero de Industria, del que dependía la tele, cuando le pedían información, incluida este aspecto de cuánto gana usted y cuánto gana el equipo directivo, la opacidad era total. Esto lo ha declarado el señor Hernández Bento estos días. Bien, con lo cual quiere decir que lo que puedo decir yo o lo que pueden decir otros consejeros, que bienvenidos sean, y otros diputados y otras diputadas, en aras a la transparencia, a la gestión y a la limpieza en el ente público, porque la gente tiene que tener un concepto de lo público, y más en estos tiempos, de que cualquier persona que esté vinculado a lo público tiene que ser exquisita, transparente, vamos, desde ese punto de vista, pero todo elemento. Tal y como usted lo está planteando, el asunto está en que la televisión es de Willy García, no es de los canarios, ¿no? No, la televisión de Willy García no, la televisión es del señor Paulino Rivero. Bueno, porque no, el señor Willy García no lo puso allí el Espíritu Santo, que yo sepa. El señor Willy García llega al ente público al final del año 2007, cuando el gobierno, en un acto insólito que ha tenido ya 2 sentencias en contra, nombra al señor Willy García para romper la dinámica de un concurso público que había convocado el anterior gobierno de Adán Martín, y en el que en ese momento el director del ente, Daniel Cerdán, para adjudicar, entre otros, se dividió en 3 lotes: los servicios informativos, los contenidos audiovisuales, la programación, lo que de contenido de entretenimiento, lo que sí, vemos, el conjunto de programación que no son informativos, y regular la publicidad. Entonces, cuando ese concurso no va a salir según lo que el gobierno esperaba, el gobierno declara desierto alguna parte del concurso, suspende otras, y en ese momento cae Daniel Cerdán, nombran al señor Willy García, y por tanto el nombramiento del señor Willy García está en ese contexto. Y por tanto, si el gobierno del señor Paulino Rivero, en su primera legislatura, nombra al señor Willy García y todavía está ahí, no es porque la televisión sea el señor Willy García. La televisión ha sido fundamentalmente de Coalición Canaria, en una etapa donde el señor Soria no quería la televisión y la iba a cerrar porque era muy costosa, hasta que le tocó el poder. Entonces no solo se mantuvo la televisión, sino colocó a su gente
a su hermano como consejero de industria responsable del ente y a algunos de su gente del Partido Popular en la televisión canaria. Y están 4 años, casi 4 años, cogobernando el ente público. Después de eso entra el PSOE y en ese maravilloso pacto de silencio que el PSOE ha hecho con coalición sobre este tema en concreto, diciendo no, cuando hay una ley nueva, que es la ley que se está discutiendo ahora al final de la legislatura, y veremos a ver si llega a tiempo, nosotros ya nos encargaremos de que sea el Parlamento el que nombre al director del ente y tal. Pero mientras tanto han estado ausentes 5 años del Consejo de Administración, lo cual es otra vergüenza democrática del Partido Socialista. Hombre, por supuesto. Y entonces desde este punto de vista hay que decir absolutamente todo. Bien, pero ¿por qué el Partido Socialista ahora el viernes le ha dicho por primera vez que quiere ver estos contratos? Y le ha dicho al gobierno que bueno, bien. Pero bueno, si tenía tanto interés en que hubiera limpieza y transparencia en la gestión del ente público, bueno, no entiendo cómo este pacto de silencio hace que el Partido Socialista no haya participado en los últimos meses. Pero reiteramos, no nos olvidemos que el núcleo central, el señor Willy García está allí porque el señor Paulino Rivero ha unido su destino está unido al del señor Willy García. Tenemos que nombran a Willy García, se cambia el sentido del concurso, por lo tanto uno tiene que pensar, no lo dice usted, lo digo yo, que el concurso puede estar amañado. No, se hace otro concurso, sí, pero se hace otro concurso porque no le gustaba el anterior. Bien, se hace otro concurso y en ese otro concurso se dan determinadas condiciones que fueron recurridas y hay 2 sentencias sobre ese concurso, uno de la Audiencia de Las Palmas 2012 y otra reciente en el 2014 de un juzgado de lo contencioso administrativo de Tenerife, porque el primero se dice que no valía el resultado de la sentencia del juzgado de contencioso administrativo de Las Palmas porque la sede del ente estaba en Tenerife. Pequeño detalle procedimental, eso lo dice el Tribunal Superior de Justicia Canaria. Se lleva al siguiente, ¿vale? Y se retrotrae el asunto y se dice que sea un juzgado de lo contencioso administrativo de Tenerife, que ha reiterado los mismos argumentos. Ahora, lógicamente, habrá un recurso, todavía eso nos ha fallado, en fin, se hizo otro concurso, veremos finalmente lo que dice la justicia. Bien. Pero en fin, mientras tanto ha sido funcionando así. Ahora hablaremos de los contratos del señor García, pero me llama mucho la atención que quien tiene que fiscalizar al director general y su trabajo al frente del ente es dinero público, esto hay que tenerlo claro, no sepa lo que gana el director general, porque además, claro, vamos a ver, eso es corrupción pura y dura. Mire, vamos a ver. Porque puede ganar 1 o 21. Bueno, el señor Willy García, cuando se le preguntaba directamente por mí, por algún otro consejero en el consejo, bueno, díganos usted, explíquenos dónde está el equipo directivo y en qué capítulo, qué es lo que han ganado ustedes, ¿vale? Porque, por ejemplo, el informe de auditoría de la audiencia, de los auditores de las cuentas anuales del ente dicen aquí que usted ha tenido que devolver en este año pasado dinero. Entonces, no tengo nada que decir. Estas son las respuestas de un director general ante un consejo que representamos a los ciudadanos porque nos han nombrado el Parlamento para fiscalizar su gestión. Bueno, ustedes quieren ver lo que gana el director del ente y los directivos del ente, miren los presupuestos de la comunidad autónoma. Pero es que si lo que les acabo de decir antes, en una de las respuestas anteriores, el señor Hernández Bento, interventor general de la comunidad, dicen que ese aspecto nunca lo pudieron conocer a pesar de que lo solicitaron. Estando como consejero de Economía y responsable máximo de la finanza y de la economía de la comunidad autónoma, el señor Soria, y al frente de la consejería del centro directivo del que dependía el ente, su hermano, y ellos tampoco pudieron saber lo que ganaba el señor Willy García. Bien. ¿Se contrata de forma irregular en la televisión canaria? Mire. Hemos conocido una serie de programas vinculados a productoras, en fin, de Tenerife, Paco Padrón, en fin. ¿Se contrata de forma irregular en Tenerife? Mire, vamos a ver. Decir yo que se contrata de forma irregular, cuando ellos dicen, aquí está los contratos, mire, por favor, denos fotocopia de los contratos. No. Si ustedes quieren ver los contratos, viene usted al ente. Yo en varias ocasiones me desplacé a Tenerife, a la sede del ente, a decir, sáquenme ustedes el contrato tal, para verlo.
para verlo, digamos ¿Se ustedes. lo dejaban ver? Eso sí, dejarlo ver, pero no le allí, daban copia. no, por supuesto, voy a dar copia. ¿Y tenía derecho a que le dieran copia? Pero vamos a ver, un consejero... Sí, es para que la gente lo entienda, porque nos está contando cualquiera que llevamos a alguna sociedad, don Miguel, sabe lo que estamos hablando. Vamos a ver, si una empresa, si un consejo de administración, aunque sea en este caso en concreto de un ente público, de una empresa pública, tiene un consejo nombrado por el Parlamento con la función clara, con sus competencias, entre otras cosas para fiscalizar las cuentas. Claro. Si yo quiero fiscalizar las cuentas, digo, vamos a ver, ¿por qué ha contratado usted esto? Bueno, ¿el qué? Pues no, usted no me avise de mí de palabra, dígame las características del contrato. Y para que nuestros espectadores, los espectadores de su televisión, pues lo puedan entender claramente, ¿cómo es posible? Entonces eso a lo mejor contesta a si hay irregularidades o no. Febrero del año 2008, el señor García contrata a esa productora que se llama Amanecer Latino, cuyo titular es don Francisco Padrón, una persona que podría ser calificada del régimen de Coalición Canaria y de ATI en su día, y con mucha influencia en Tenerife. Bien, y tuvo una productora, una televisión local, que tuvo en su época, antes de asistir a la televisión canaria, mucho éxito y tal. Bueno, pues muy bien. 2008, febrero, valores del deporte canario, 52 capítulos, a razón de 328.000 euros, esos 52 capítulos. No había pasado un mes, marzo de 2008, otros 52 capítulos, nombre, promesas del deporte canario. Los contratos son, se lo digo yo porque estos ojos lo han visto, exactamente iguales, varía el nombre. Siguiente mes, o 25 días, abril, otros 52 que se llamarán, ahora no valores ni promesas, sino glorias del deporte canario. Bien. Lo que diría la gente que le gusta la música, variaciones sobre el mismo tema. Bien. Por si fuera poco, ya parece que el dinero se iba agotando, ¿no? Y entonces otra contratación de protagonistas del deporte canario. Y cuando ya se iba a rematar la temporada en septiembre, bueno, por supuesto, de esos programas, de ese tiempo entre la contratación, no hay ninguno que se emitiera. ¿Ninguno de esos capítulos? En esa época, lo cual tampoco, cosa que puede pasar. Si una televisión puede guardar en lo que bien sabe usted, en la bodega de la televisión, bueno, pues ya yo he comprado cine, he comprado estos programas y los emito más adelante cuando me venga bien o lo que sea. Vale. Pero bien, qué casualidad, de esos programas ninguno, ni siquiera la evaluación de su calidad para seguir contratando otros 52 tal. Total, 260 programas, 1,63 millones de euros. Esos 260 programas, contratados en 5 meses. Mire, desde el departamento de gestión, de contabilidad, de lo que sea, de servicios del ente público, sé que no, que están los contratos, están muy bien contratados, muy bien, y firmados por el señor Willy García, por un lado, en nombre del ente, y por parte del señor Francisco Padrón, en nombre de Amanecer Latino. Pero es que, además de estos, se le contratan en esa época, en menos de otro año, otros 3 programas, El Mundo de Alberto Vázquez Figueroa, 90.000 euros, no se emitió ninguno porque el señor Vázquez Figueroa fuma y fumaba, y entonces como se aparecía fumando, pues se gastaron 90.000 programas, pequeño detalle, entonces euros para 10 programas, 90.000 euros que no se pudieron emitir porque el problema es que el señor tal, y era poco menos que una invitación al espectador a fumar, lo cual es un argumento de mucho contenido, de mucho peso. La Mirada Atlántica, otros 15 capítulos de 30 minutos, otros 80.000 euros. Y después la famosa destiladera, que ya estuvo en antena con otros directores, como con Francisco Moreno, y no sé si con Santiago González también, pero programas que se veían, que eran programas de carácter etnográfico, y no eran malos, y se veían en la época del señor Willy García, otros 326.000 euros por un lado, otra serie de 26 capítulos, otros 156.000 euros. Es decir, solo a esta productora, 2.400.000 euros solo a esta productora. Pero es que hubo ya un famoso caso que, como se olvida pronto, y parece que en esta tierra nuestra nunca pasa nada, porque pasan cosas tan graves como esta, o pasa lo del informe de la Audiencia de Cuentas y nada, bueno, se cierra la ventana. Una famosa productora que nunca había tenido nada que ver con la televisión,
no con la televisión canaria, con la televisión, como objeto social de su actividad, nunca había tenido televisión. Se llamaba Mackenzie Music. Bueno, a Mackenzie Music va y se le contrata al señor Willy García cuando esa productora nace en los días que le he nombrado director general, casualmente, ¿vale? Y se lleva otro importantísimo dineral en esos contratos que uno dice, bueno, pero vamos a ver, eso se llevó al Parlamento. Lo de Mackenzie Music fueron 190.000 programas, 190.000 euros de un programa y 809 de una serie de programas, pero y de otro vinculado a lo que se llamó Plan 7, Ciencia, Cultura, Innovación, en fin, algo en la que estuvo la viceconsejera de Cultura en su día de Coalición Canaria, que en este momento, vamos, no me acuerdo del nombre, pero en fin, en su día, bueno, la cultura y no sé cuánto, 895.000 euros. Bueno, a esa otra productora, pero hay unas cuantas más. En ese sentido, algunas de estas denuncias o querer saber de estos programas, bien, ¿por qué problema tiene el señor García y en general la dirección del ente público, los demás directivos? Es decir, mire, no hay ningún problema. Bueno, aquí se emitieron algunos programas, al final no vimos conveniente tal, pero mira, aquí tienen ustedes la cinta, aquí están. Porque usted duda de que se hicieran ser realizados. No, vamos a ver. Cuando le han preguntado a él en el Parlamento, a mí en el Consejo, cuando pregunto, oiga, ¿cuándo se emitió esto? No, entre el 2008 y el 2010. No, deme usted un certificado de emisión. Claro. No se lo podemos dar porque han sido tantos programas. No me lo pueden dar. No, porque, bueno, muchas de estas respuestas que usted está oyendo aquí diciendo, bueno, o Miguel Guerra está un poco pirado, ¿eh? Y en fin, y está diciendo unos disparates del 15, o esto efectivamente sucedió así. Lo que pasa es que hay una serie de acontecimientos, de datos, de informes, de gente que se va sumando ahora a decir que esto ha sido así, que probablemente el crédito que pueda tener lo que yo diga, pues aumenta, ¿no? Y entre otras cosas, nadie puede dudar de que existió un informe de la Audiencia de Cuentas que fue afectado en algunas de sus afirmaciones iniciales en el borrador, y que el señor Paulino Rivero, el consejero de Economía, aquí no hay nada, aquí no hay ninguna irregularidad, hay una serie de cuestiones de tipo administrativo, bien, porque esto de el medio modelo mixto, donde hay un carácter mercantil de lo que se produce, en fin, escasez de transparencia, pero ese informe es absolutamente contundente en lo que dice. Mire, yo me marché en septiembre, pero previamente el Consejo de Administración tiene una presidencia por los 8 consejeros nombrados por el Parlamento de carácter rotativo cada mes. O sea, cada mes somos presidentes. Bueno, a mí en los últimos años me tocaba siempre el cierre de las cuentas, junio y diciembre. Y digo, qué mala suerte tiene esta gente, porque yo en ese caso concreto hacía un informe, pedía, bien, en el último consejo del mes de junio, donde intentamos celebrarlo y todavía podía existir quórum, porque existían 3 consejeros, perdón, dos consejeros de Coalición Canaria, 2 del Partido Popular y yo, 5, y más el director general, pero ya había 5 del Colegio Legal, y era una mayoría para poder hacer quórum y poder debatir lo que fuera. La artimaña que hizo el gobierno, porque los 2 consejeros no deciden eso, uno Marcos Brito, alcalde del Puerto de la Cruz, que murió recientemente, y otro consejero de Lanzarote, no actúan libremente por su cuenta. Celebrado el consejo y teniendo un informe propuesta que permitía la ley, una propuesta de resolución que aquí la tiene usted, en la que yo le decía, como presidente del Consejo de Administración, que en base a un conjunto de razones argumentadas y que dice la ley y el reglamento, en un informe justificado el Consejo puede proponer al Gobierno que cesen al director general. Y esto es lo que yo hice, proponer, y bueno, en 10 razones fundamentales, le decía, ¿y qué hacen? No van al Consejo, con los 2 de Coalición Canaria, claro. Con lo cual no nos pudimos reunir, no puede haber quórum. El presidente de turno del mes siguiente, julio, es don Luis Larry Álvarez, que era del Partido Popular, y dice, nosotros suscribimos a ese documento y esa posición, y el director tiene que caer. Y suscribe el mismo documento y lo llevamos a otra reunión. Tampoco acuden. Entonces ya cuando yo en el verano digo, bueno, a tomarle el pelo, señor Willy García, usted, el señor presidente del Gobierno, Coalición Canaria y el Parlamento, o
se lo toman ustedes a otros. Yo, como en este caso concreto consejero, durante estos años, me debo y estoy aquí como servidor público. Que sepan los ciudadanos que todo este año no va a haber control de los 30 y tantos, 38 o 40 millones, depende de los que aporte Presidencia del Gobierno al presupuesto del ente, porque el Gobierno no quiere y el Parlamento tampoco. Por tanto, que sepan que esta es la situación. Por lo tanto, tenemos una situación en donde el presupuesto para este año, que eran 40 millones. 37 más, porque claro, después siempre vienen las aportaciones complementarias. Sí. Vale, 37, 40 millones está en manos de una persona que lo utiliza a su criterio, no tiene ahí ningún tipo de control, que lo maneja en función de lo que él decide y que, como lo ha nombrado el presidente del Gobierno, está envalentonado incluso en las comisiones de control porque el respaldo lo tiene nada más y nada menos que de Paulino Rivero. Esto es así. Evidente. Vale. Entonces, uno puede decir, a la vista de lo que usted está diciendo, que en estos momentos en Radio Televisión Canaria hay un mal uso del dinero público que pudiera tener alguna consecuencia penal. Mire, ¿la puede tener? La podría tener. Bueno, si finalmente el Ministerio Público, que ya es hora que el Ministerio Público se justifique también. ¿Y por qué no actúa el Ministerio Público? Bueno, usted me lo está preguntando a mí. ¿Alguien lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía? No, pero si no hace falta. No hace falta. Aquí tiene usted publicado en la prensa de las islas estos contratos, algunos de ellos con su fecha, con su tal. Bien. A don Luis del Río, fiscal anticorrupción, que además a mí me conoce, porque ya yo llevé al ente público y al gobierno a la Fiscalía Anticorrupción. Bien, por tanto, hace escasamente una semana o dos intervino en un programa en la cadena SER en Las Palmas, y donde se le pregunta al señor del Río, oiga, vale, la Fiscalía, ¿por qué no actúa o deja de actuar y tal? Bueno, como le preguntaron, no, es que en alguna ocasión, pero en este caso concreto, si alguien dice algo y tal. Al día siguiente, yo intervengo en una tertulia en la cadena SER y le dije, don Luis del Río, si me está escuchando la Fiscalía, yo estoy deseando que usted me llame. O el juez, que me llame, porque yo no voy a ser un consejero que... No, yo no estaba allí, no, yo no me acuerdo. ¿No? ¿Cómo que yo no me acuerdo? Yo, mientras tenga memoria histórica, me acordaré de todo. Y aparte, no solo eso, sino ahí hay unos documentos que se llaman actas del Consejo, en donde hay posiciones en determinados momentos frente a determinadas cosas absolutamente claras y contundentes. Estuviera coalición con el PP, con el PSOE, siempre en todas las actuaciones y salvando expresamente mi voto en determinadas decisiones. Por tanto, si el señor del Río, la Fiscalía como Ministerio Público, hasta a Jerónimo Saavedra le preguntaron como diputado del Común, dice, hombre, a mí me parece bien que la opinión que ha dicho Miguel Guerra, que realmente el Ministerio Público podría actuar de oficio. Oiga, pero vamos a ver, no un Ministerio Público, no está en defensa del interés general, no hay suficientes datos para decir que en este caso concreto se han podido cometer irregularidades y que ya calificará quien proceda, los jueces o tal, el fiscal, penales o no penales. Yo no entro en ese tema, porque como usted comprenderá, mi actuación es una actuación en el marco del Parlamento como servidor público. Por tanto, ahora usted llámeme a mí, usted bien, el señor García, voy a coger la referencia de lo que usted habla de lo que gana el señor García o no, para decir, bueno, oiga, yo tengo aquí unos presupuestos que se aprueban para el año que viene, sea el año que sea, tengo una liquidación de esos presupuestos, ahí consta lo que yo gano. En ese documento oficial, en esa presentación de cuentas en el registro mercantil, ¿consta eso o está todo manipulado? Mire, vamos a ver. En el registro mercantil, las cuentas del 2013, cuentas que yo como presidente en junio de este año intentábamos que se llevaran, uno de los puntos del orden del día, además de lo que le dije antes, eran las cuentas. Presente usted las cuentas. Bueno, no se pudieron llevar porque no hubo reunión. Se suspendió porque no hubo quórum. O sea, ¿no se han presentado en el registro mercantil? No se han presentado en el Consejo de Administración. Y por tanto, si no han llegado al Consejo de Administración, si la han presentado en el registro mercantil, la habrá presentado él como administrador único, lo cual ya verán algunos qué tipo de irregularidades. Pero del Consejo de Administración no ha visto esa cuenta. Porque es administrador único. Hombre, claro. O sea que todo se mueve con una sola firma. Sí. No, el Consejo no participa de las decisiones porque él las puede tomar desde el punto de vista gerencial las que él quiera,
Y como tampoco existe la fiscalización de lo que él hace, pues entonces está haciendo y deshaciendo. O existe la fiscalización, como existió en las cuentas del 2012, que se le suspenden. No es que aprobara las cuentas, es que como en otros años anteriores donde mire, como usted comprenderá, la posición mía en todos estos años ha sido, no es que yo me haya abstenido, no, yo siempre he votado en contra de las cuentas presentadas por el señor Willy García. Y curiosamente, algunos de los consejeros, en algunos casos, votaron a favor de esas cuentas y entonces al final las sacaba adelante. Pero la del 2012, el resultado de la votación fue 4 votos en contra y 3 a favor. Y curiosamente, de esos 4 en contra, 1 era de Coalición Canaria de Lanzarote, 2 del PP, yo de Nueva Canarias, y curiosamente, entre los 3 a favor está el propio Willy García, que se vota a sí mismo en las cuentas que él presenta. Vamos. ¿Se vota porque tiene un voto delegado? Que va a tener voto delegado. Entonces, no, votaron los 2 de Coalición Canaria. Los 2. Pero él no tiene derecho a voto. Él tiene derecho a voto en algunos asuntos que no competan a su gestión. Pero ese no es su gestión. Hombre, por supuesto, pero ya le estábamos diciendo que este proceder, que estoy hablando en este caso concreto del año 2013, junio de 2013, ahí todavía está el señor alcalde de Santa Cruz, el señor Bermúdez, y el alcalde del Puerto de la Cruz, y el señor Willy García. Ellos tres votan a favor de esas cuentas. Y 1 de Coalición Canaria, los 2 del PP y yo, con el nombre de Nueva Canaria, votamos en contra. Por tanto, esas cuentas fueron rechazadas, suspendidas. ¿A usted le tembló un pelillo de la ceja? Nada, hombre, ahí seguimos, para adelante y tal. Bueno, pues este es el modo de proceder de este señor Willy García. ¿Pero por qué procede así? Porque detrás hay un paraguas que con todo el agua que ha caído en Canarias en estos días, el paraguas ese aguanta eso y más. Porque eso es la única... cualquier otro gestor público, con una cuarta parte... Estaría en la calle. Es que estaría... Y probablemente en los juzgados. Lo habían puesto en la calle, denunciado, dimitido o lo que fuera. Pero bueno, no. Ahí está el señor Willy García, hasta el viernes pasado. ¿Mackenzie Music de quién es? ¿De quién es esa empresa? Pues mire, yo, si mis notas, si tengo apuntado de quién era en aquel momento, porque yo ya le digo que en aquel momento yo cuando digo, bueno, ¿y de dónde salió Mackenzie Music? Pues tenía un CIF y estaba domiciliado en Santa Úrsula y su administrador era Iván Torres Hall. Bueno, entonces dice uno, bueno, y esta gente, pues que en el mundo de la comunicación, de los contratos del sector audiovisual, bueno, más o menos la gente conoce quién trabaja, quién tiene una empresa de fuera pero tiene una cierta delegación aquí, quién tiene una empresa propia y quién tiene bueno, porque en ese caso concreto sí tengo que decir en honor a Francisco Moreno, el primer director con el que yo trabajé en el Consejo y que tuve algunas diferencias, discrepancias. Y él, si en alguna ocasión tiene oportunidad de preguntárselo, dígaselo. Por supuesto, con todos los directores. Bueno, pero eso es normal. Pero lógicamente, lo que tiene que hacer un director general es dar explicaciones. No, esto fue por esto. Ah, pues muy bien. Vale, tomamos nota. Vale, mire, no me queda claro. Pues vale, pues le quedará claro porque, bueno, le voy a pedir tal dato para que usted tenga... Bien, porque es el funcionamiento normal, porque es la función que la ley contempla para el Consejo, que es fiscalizar y controlar el dinero público de ese ente, ¿no? Pero entonces estamos empezando a ver una punta aquí que puede tener unas consecuencias tremendas. La gestión de Willy García, si alguien entra mañana serio y dice... Vamos a auditar seriamente esto, ¿aguantaría esa auditoría sin que el señor García pasara por los juzgados? Mire, vamos a ver. Yo no es que quiero parecer escéptico, porque no lo soy, porque yo creo que a pesar de toda la situación generada en la sociedad, la contestación que hay, la enorme desafección, el descrédito, la deslegitimación de la política, en este momento tenemos que seguir diciendo, bueno, y merecidamente, por especialmente la actuación, en especial de los 2 grandes partidos, pero también de otros que han sido terceros reguladores. En el caso de Canarias, Coalición en Canarias es un claro ejemplo del modo como no se debe funcionar en la democracia. Entonces, desde este punto de vista, usted me dice, bueno, pues podría alguien auditar y entrar tal. Mire, el movimiento se demuestra andando.
hay ahora en este momento en el Parlamento una ley para modificar la ley anterior en el que el Consejo de Administración se sustituyó por un Consejo Rector, el director del ente y de la Radio y Televisión Canaria lo tendrá que nombrar el Parlamento, en fin, y entramos en otro nivel de transparencia porque aparentemente... Bien, ¿qué ocurre? Pero mientras esto sucede, lo que estamos comentando aquí, ¿lo soñé yo anoche o usted? No, está sucediendo, está denunciado, está en los medios, está en la Comisión de Control y por tanto yo espero algo de la coalición canaria y del PSOE en el caso de la televisión, que han contemplado que en esta misma ley haya una transitoria final que permite que el señor Willy García terminará la legislatura sí o sí, salvo que en este caso, en un caso concreto, pues un juez decida o un fiscal decida actuar y no sé qué, pero en lo normal lo que está previsto allí es, con los plazos que hay para aprobar la ley, pues un baidale, al final el señor director general del ente estará allí. Y yo quiero recordar una cosa aquí porque de momento tengo bastante memoria. En enero de 2013, cuando sale el informe provisional de la Audiencia de Cuentas, porque el definitivo salió avanzado en el verano de 2013, Paulino Rivero afirma que allí no habrá nada, que en el informe que allí no habrá nada y que el señor Willy García seguirá al frente del ente público de la televisión canaria. Bien, ¿cuántos años lleva el señor Willy García al frente de la televisión? Pues mire, nombrado a final de 2007, saque usted la cuenta. 7 años. Casi ahora faltarán unos días, si no ya cayó en esta fecha, en donde justamente fue nombrado en el 2007. Bien. Ha sido el director general de la televisión canaria que más ha durado. ¿Qué presupuestos ha manejado en total el señor García? Estamos hablando de ¿cuánto? ¿300 millones? Bueno. Pues mire, vamos a ver, los últimos presupuestos, con la crisis, pues lógicamente los presupuestos del ente público bajaron de manera sustantiva, pero pudo haber presupuestos anuales de 60 y tantos millones de euros anuales. O sea, estamos hablando de más de 300 en algunos millones. años. Sí, pero sin ser eso, hay, por ejemplo, el señor Willy García, es que esto fue tremendo. Mire, yo que ahora me dice, yo lo que quería llamar la atención a la gente es que está 300 millones de todos los canarios está manejado con una sola firma de administrador único y sin control. Esa es la realidad. Sí, sin control, a pesar de que algunos lo hayamos intentado ejercer. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, mire, el año pasado estaba a punto de salir el informe definitivo de la Audiencia de Cuentas. Yo digo, ¿cómo es posible que en agosto aparezca un contrato que era de transmisión de las señales, la señal digital, la TDT y la radio? Por ejemplo, en el espacio radioeléctrico, pues las cosas tienen que funcionar con unos repetidores, con Averti. En su momento, muy bien. Pues, ¿En su momento? Porque ahora ya no es con Averti. No, sí, por supuesto. Entre otros, yo le dije, ¿por qué no se prorroga el contrato actual y se facilita que empresas del sector canario que intentaron concurrir y que al no tener la calificación que le exigía el contrato y que no quiso ser modificado, pudieran haber hecho un clúster o algún grupo de empresas para poder ser operadores y que hubiese sido ese dinero quedado en la empresa que especialmente era un grupo de empresas de Tenerife y que querían entrar al tema de las señales. Pues el señor Willy García hizo el famoso contrato por 5 años, él solito, en pleno mes de septiembre, bueno, con una celeridad administrativa digna de mejor causa. Si la administración es capaz de coger entre julio y septiembre y decir, pues lo ve la intervención, lo fiscaliza no sé quién, lo sé, pasa al departamento tal, y cuando veo que la firma de él en pleno asunto de lo que era el informe definitivo de la Audiencia de Cuentas, pues nada, aquí para adelante, como lo de Alicante. O sea que en este sentido, este es el señor Willy García. Pero vuelvo y reitero, la gente no puede pensar que el señor Guillermo García Marchiniena es un superhombre. No lo puede pensar, ¿no? Porque bueno, entre otras cosas, su cualificación profesional y su criterio y su capacidad no negada para algunos eventos y para alguna capacidad en su momento en alguna radio, en hacer algún tipo de actividad, muy bien, pero oiga, que sepamos, tampoco lo llamó ninguna universidad americana a impartir docencia sobre comunicación, ni cosa que se le parezca. Bueno, pues si el señor García está allí y ha podido actuar de esta manera, es porque el padrino o los padrinos
que han estado manteniendo al frente de la tele, y hay una explicación muy sencilla. Si hay algo que se puede observar, y en este caso concreto, pues bueno, mi deformación profesional como sociólogo me permite decirle a usted esto, aquí, decir, oiga, controlar los medios de comunicación por parte de un gobierno, de un gobernante, es algo básico. Bien, y si algo, porque claro, no está todo este aspecto, está el aspecto también de los famosos concursos de las radios y de las televisiones digitales. Bueno, no le hablo yo a usted de eso, no. Lo que pasa es que aquí de repente... Estamos en el limbo en todo esto. Bien, pero fíjese usted qué casualidad que todos estos concursos que ha hecho este gobierno del señor Paulino Rivero, con una finalidad, ¿cuál ha sido esa finalidad? Que algunas voces, algunos medios, que fueran silenciados, que fueran callados. Muy bien. Y aquí... usted está hablando de una televisión que tiene licencia. Bien. O teníamos. Bueno. Porque ahora no se sabe en qué situación está. Pero no hay ni un solo concurso del gobierno canario que haya terminado bien. Bien. Ni uno solo. Pues por tanto, a ese aspecto yo me remito. Y después a la mera observación de la realidad. Es decir, se dice que alguien tiene vocación de sociólogo cuando le encanta observar lo que pasa. Y la observación de la realidad pasa por decir, bueno, ¿cómo es posible que el señor presidente del gobierno esté 10 veces al día en los informativos de la televisión canaria, un día sí, otro también, sea el acontecimiento más grande, más pequeño del mundo mundial? Porque, bueno, que en algunos tiene que estar evidente, pero lo que ocurre es que... Señor Guerra, pero le tengo que decir, como usted ha dicho, que es fundamental el control del gobierno para publicitar la gestión de cada uno de los gobiernos. Uno hasta ahí podía entenderlo, decir, bueno, está apoyando a quien le paga, pero en el manejo del dinero público, eso es otra historia, ¿no? Pero vamos a ver. Cuando se está tirando dinero, cuando todo ese presupuesto solo está con una firma y puede hacer lo que le dé la gana, porque además sí le piden explicaciones, pero él no las da, pues estamos hablando de 50.000 millones de las antiguas pesetas, con una sola firma y sin control. Es que ahí puede haber cualquier cosa. Bueno, pues usted ha utilizado la palabra publicitar. Yo diría que los gobiernos tienen que comunicar y rendir cuenta a los ciudadanos. Y, lógicamente, informar y decirles, sea yo esto, sea yo lo otro. En fin, me parece elemental que ese gobierno, un gobierno municipal, insular, lo que sea, el del Estado tiene que comunicar y tiene que permitir que en esa comunicación, la comunicación sea fluida y se le pueda preguntar a usted por lo que sea. Sí, sí. Porque esto, la democracia, consiste en eso, en el poder de los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos tienen su representante, pues bueno, y ejercen la democracia y pueden pedir explicaciones a usted, al otro tal. Bien, ¿qué ha hecho este gobierno y el anterior dirigido por el señor Paulino Rivero? Evitar que algunos medios de comunicación pues no tuvieran nuevas licencias, no ocuparan nuevos campos de comunicación o de presencia en algunos lugares de las islas y por tanto esa política de favorecer más a unos que a otros al final tiene el exponente máximo en lo que es el control de los medios públicos por este gobierno y por el señor Rivero. ¿Conoce a la productora Can-Can? Oiga, lo de Can-Can me suena a mí a cuando uno iba de carnaval, le dice, nos ponemos un Can-Can. Sí, pero sí. ¿No le suena? Sí me suena. ¿Y en qué sentido le suena? Me suena que es una productora, creo que es de aquí, de Gran Canaria, bien, y en fin, y que está también haciendo algunos trabajo en el marco del sector audiovisual de las islas y algunos programas. No tengo ese conocimiento interno profundo de lo que hace, porque en este caso concreto esta productora y otras que, bueno, pues si usted me dice, ¿y le suena a usted Siete Mares? Pues también Siete Mares, bueno, pues también me suena Siete Mares y me suena, ya le decía a usted, Mackenzie Music y Telaitos y me suena... Me suena, pero que no sabe bien, nada porque no tiene referencia ninguna. Pero no tengo esas referencias concretas para decir, mire, hacen este tipo de producción. Entre otras cosas, mire, la opacidad con la que se ha actuado por parte del señor García es tremenda. Es tremenda y por tanto desde ese punto de vista decirle, oye, se va a contratar esto, tenemos esta opción, tenemos esta otra, ¿qué parece al Consejo? Porque además hay competencias específicas del Consejo de Administración en cuanto a lo que es los contenidos audiovisuales. El papel del Consejo no únicamente una fiscalización de las cuentas, sino en ese sentido aprobar el plan de actividades del ente y de toda su actuación al año.
y como usted comprenderá, estos planes de actuación, bueno, decidido, yo me lo hice y yo me lo como Juan Palomo. Estamos llegando ya al final de este, yo creo, primera entrevista. Si a usted le parece bien, deberíamos tener una segunda. Usted se está animando mucho. A ver, no, es que a mí me gustaría saber exactamente qué pasa ahí y si ha habido irregularidades, porque si las ha habido hay que denunciarlas, entiendo yo. Estamos en una época en la que todo el mundo habla de que hay que regenerar. Al propio presidente del gobierno de Canarias se le llena la boca cuando la corrupción viene de otro lado, pero en este ámbito ni media palabra. Y a mí me gustaría que, si es posible y con lo que ahora mismo sé, volver a tenerlo aquí para preguntarle algunas cosas más. Bueno, yo no tengo ningún problema en volver aquí, en decirle lo que sé. Y respecto a lo que usted dice, las cosas hay que denunciarlas. Mire, si en algo, en estos casi 14 años que yo he estado en el Consejo de Administración, me he distinguido yo, es por denunciar. Y le digo, mire, hasta el juzgado de guardia una noche. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, para que usted vea que algunos, ese papel no esperamos que otros nos digan, hay que ir a... ¿Y por qué se fue a juzgado? Oiga, por el libro blanco de las elecciones. Bien, la LOREC, que es la ley orgánica que regula el régimen electoral general, bueno, pues efectivamente entraña que los medios públicos tienen que producir un libro blanco que diga... Que no se ha hecho. Bueno, se hizo... Bueno, la televisión canaria está obligado ante la Junta Electoral, dependiendo del tipo de proceso electoral que sea, generales, autonómicas o locales, en fin, pues tiene que dar cuenta, decir, mire, vamos a hacer esto, con relación a los resultados anteriores, a esta fuerza política le corresponde aparecer de este modo, bien. Eso, bueno, en una de las ocasiones, cuando yo veo, digo, vamos a ver, pero cómo el criterio que han manejado ustedes aquí para que aparezcan, ¿quiénes son los que aparecen? Los suyos, y en primer lugar, y otra vez, y en este programa, pues claro, todos sabemos, en este caso concreto, también por tema profesional, conozco bien lo que es la sociología política y electoral. Entonces, desde este punto de vista, mire, usted sabe que no es lo mismo producir una cuña aquí, un programa allí, claro, colocarme la primera semana, colocarme 3 veces, salir todos los días, claro, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, cuando yo veo eso, voy hasta el juzgado de guardia, acompañado por un hermano mío que es abogado. Digo, mira, acompáñame al juzgado, pues yo no he ido ahí nunca, tal para decirle, pues ya había ido a la Fiscalía Anticorrupción. Sí. Por tanto, en este sentido, denunciar públicamente ante los medios, denunciar internamente en el Consejo. Muchas de las cosas que uno ha vivido allí, a mí, sí, como dice un amigo mío, y yo reitero, a Noé no le hable usted de la lluvia. Bien. No lo decía por usted, evidentemente, habrá que decirlo entonces, porque si esto tiene conocimiento de la Fiscalía, y parece evidente que si no lo tiene, debería tenerlo por todo lo que se ha venido comentando en estas últimas fechas, pues habrá que decirle al señor del Río qué pasa. Bien, habrá que decirle, y yo creo que hay un papel en los medios de comunicación, sean públicos o privados, social, muy importante. Bien. Que es que tienen que también, en algunos casos, cuando la pelota va a córner, y nos interesa decir que fue córner o que le dio con la mano, no, es decir, los medios de comunicación también tienen una función social, y en este sentido, cualquier medio que haga, decirle, mire, por lo que hemos hecho esta noche, es decir, estamos diciéndole a los ciudadanos, esto está pasando. Bien, los ciudadanos, que algunos verán, oye, como esto está pasando, y aquí no hay alguien que desde el punto de vista de lo que es el sistema judicial español sea capaz de decir, oiga, pues vale, habría que investigar, hay que ver, pero es que sin ser esto hay en la prensa escrita. Sí, sí. Pero está en la comisión del Parlamento, está el Consejo de Administración. Bueno, pues oiga, tiene usted datos para poder indagar como Ministerio Público y ver qué es lo que ha pasado ahí. Don Miguel, muchas gracias por estar aquí esta noche. Se nos ha ido un poco el programa de tiempo, pero yo creo que ha valido la pena. Por eso le invitaba a ver si en otra ocasión podemos estar aquí. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias a ustedes. Efectivamente, me he pasado de tiempo notablemente, así que, cogiendo la palabra a don Miguel Guerra, procuraremos que él venga en otro día, porque entiendo que lo que está pasando en la televisión canaria, que es dinero público, tiene que estar en conocimiento de todos ustedes. Nos vamos ya. Hasta mañana.